¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es jueves 18 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. Por ampliar los supuestos de reserva, el Pleno de la Corte invalidó el acuerdo que clasificaba como de seguridad nacional la información de obras de gobierno. Constitucional negar los beneficios de sustitución de la pena de prisión a personas sentenciadas por delitos en los que aplica la prisión preventiva, determinó la primera sala. Reconocen trayectoria del magistrado y exconsejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera. La existencia de sistemas jurídicos débiles fomentan la injusticia. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte resolvió una controversia constitucional en la que el INAI denunciaba la invasión de sus atribuciones por parte del Ejecutivo Federal. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte determinó que es inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos desarrolladas por el Gobierno de México. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el INAI. Entre los argumentos de la mayoría estuvieron que el acuerdo permitía reservar la información de esas obras, circunstancia que restringía el ejercicio del derecho de acceso a la información. El proyecto propone que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos. Además, impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora, lo cual trasciende en que ejerza sus competencias legales vinculadas con asegurar que la ciudadanía disfrute del derecho de acceso a la información pública. Negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Otro argumento de quienes votaron por la invalidez fue que un acuerdo presidencial no puede dar contenido al concepto de seguridad nacional. Solo puede ser el Congreso de la Unión el que regule esta materia y no así el Poder Ejecutivo a través de sus facultades administrativas. Quienes votaron porque el acuerdo era válido aseguraron que no impedía ejercer el derecho de acceso a la información ni que afectaba las competencias del INAI. La sola declaración de seguridad nacional no implica que la información quede reservada automáticamente, pues la Ley General en materia de transparencia establece que dicha reserva deberá justificarse mediante la aplicación de una prueba de daño. El acuerdo no regula cuestiones relacionadas con la clasificación de la información. Al dársele el carácter de acto administrativo, fueron suficientes los votos de 6 ministras y ministros para invalidar los artículos 2 y 3 del acuerdo sobre el régimen de autorizaciones. Los efectos de la resolución serán definidos por el Pleno de la Corte en la próxima sesión pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el INAI reconoció este fallo de la Suprema Corte que declaró la invalidez del acuerdo que declaraba de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal. La resolución, aseguró el INAI, deja a salvo el derecho de la sociedad
a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, lo cual permite monitorear su desarrollo y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente. Por cierto, esta misma tarde, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto en el que establece que por su carácter estratégico y prioritario, declara de interés público y seguridad nacional las instalaciones del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo, de Tehuantepec y de los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas, de Chetumal y Tulum, Quintana Roo. La primera sala determinó que es constitucional el artículo 43 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que condiciona otorgar las medidas sustitutivas de la pena de prisión al hecho de que la persona que lo solicita no haya sido condenada por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. La sala estimó que, en este sentido, que la medida no puede considerarse irracional o desproporcionada, toda vez que su objetivo final es tratar con mayor rigor ciertas conductas para garantizar los derechos de la sociedad a la paz y la seguridad social. Aseguró que si el legislador consideró adecuado establecer dicha medida para lograr los fines de la reinserción social, ello no es contrario a los derechos fundamentales de los que goza la persona sentenciada. En la Escuela Federal de Formación Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito rindió un homenaje al ex consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera. Después de 50 años de servicio en la impartición de justicia, el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera pasó al retiro. La familia del Poder Judicial de la Federación organizó una ceremonia de despedida a quien recorrió toda la carrera judicial para llegar a formar parte del Consejo de la Judicatura Federal. El magistrado Saloma ha dejado una huella imborrable en la impartición de justicia en nuestro país, gracias a su incansable dedicación, ética y compromiso con la verdad y la justicia. Pero además de los notorios logros profesionales, quisiera también destacar su calidad humana, su capacidad para escuchar y su disposición siempre amable y cercana con todos que lo rodean. En la ceremonia que organizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se destacó la labor del magistrado Saloma Vera como juez de distrito, magistrado y consejero de la Judicatura Federal, así como su labor como docente, formador de nuevos jueces y como autor de importantes obras especializadas. Reconocemos la dedicación y entrega a esta institución que hoy ve llegar la cúspide de la carrera judicial en compañía de su familia, de sus amistades, de sus seres queridos. Calidad humana, calidad profesional, maestro de muchas generaciones y el don de gente le hacen un caballero del derecho, un caballero de la justicia. El magistrado Saloma Vera señaló que el paso del tiempo y el cumplimiento de la ley lo ponen hoy en retiro del Poder Judicial de la Federación después de 50 años de servicio, 37 de ellos como magistrado de circuito. Agradeció el homenaje de despedida. Agradezco a la vida llegar a esta instancia para emprender, paradójicamente, el camino de la soledad. No me es ajeno, porque el juzgador siempre está solo al tomar las decisiones que por su trascendencia e importancia inciden en la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los justiciables. Pero agradezco más a la vida que me permite hacerlo en compañía de mi familia y de mis amigos. Gracias a todos por su presencia y gracias de corazón por su compañía. Gracias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Muchas gracias, Juan Carlos. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur
esto con residencia en la capital del país, estableció que no es jurídicamente posible descontar de la condena al pago de salarios caídos los comprendidos en el lapso en que la autoridad laboral haya suspendido sus actividades y términos procesales con motivo de la contingencia sanitaria producida por la pandemia de COVID-19. Explicó que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma de noviembre de 2012, establece que en los casos en que el patrón no llegara a comprobar las causas de la rescisión de la relación de trabajo, está obligado a reinstalar o a indemnizar al trabajador, lo que incluye el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumpla la sentencia. Sobre todo, porque no se puede equiparar esta circunstancia de la emergencia sanitaria de COVID-19 con alguna de las causas de suspensión de las relaciones de trabajo previstas en el artículo 42 de la ley en la materia, que la segunda sala de la Corte estableció como una prerrogativa del trabajador y no del patrón, mismas que permiten suspender temporalmente la obligación de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para las partes, por enfermedad contagiosa del trabajador o ya sea por la incapacidad generada de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Jueces y magistrados participaron en un conversatorio sobre urbanismo para analizar el papel del Poder Judicial en la construcción de ciudades equitativas y sostenibles. El Consejo de la Judicatura Federal y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat realizaron el conversatorio El Urbanismo y el Poder Judicial. Estoy seguro que los conocimientos adquiridos en este diplomado les permitirán contribuir de manera significativa a la construcción de ciudades más justas, equitativas y sostenibles. Este encuentro es una excelente oportunidad para reflexionar sobre temas de suma importancia en el ámbito del urbanismo y el papel que juegan en el Poder Judicial en su desarrollo. Asistieron abogados y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que culminaron el diplomado en Derecho Urbano y que inician el posgrado en Legislación Urbana y Derechos Humanos en el Colegio de Jurisprudencia Urbanística. Ante la existencia de sistemas jurídicos débiles o ineficaces, la injusticia es el patrón que rige el desarrollo político de los estados y el futuro de las sociedades se pone claramente en peligro. En el conversatorio participaron los magistrados federales Paula María García Villegas y Jean-Claude Trompetit, el juez Eduardo Sandoval, así como el director regional ONU Habitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velázquez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Miguel Nila Cedillo. Vámonos rápidamente a una pausa. Esta noche lluviosa en la capital del país, donde incluso se han tenido que suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la tormenta eléctrica. Regresamos con más. Al regresar, el 50% de niñas, niños y adolescentes en México han sido víctimas de violencia en el hogar. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, ofreció disculpas públicas a un profesor de Oaxaca que fue víctima de tortura por fuerzas del Estado. Más de un año tardó el Estado mexicano en cumplir parte de la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU, que determinó su responsabilidad por la detención arbitraria y actos de tortura en perjuicio de Damián Gallardo y su familia en un contexto de criminalización de la protesta social. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó el acto de disculpa pública. Para iniciar una ruta de construcción de un Estado cuya responsabilidad fundamental sea respetar la dignidad de todas las personas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos. No es una tarea sencilla. La criminalización hacia la lucha social en aquellos días se disfrazaba
con acusaciones de delincuencia organizada y secuestro. Después de mi ilegal aprehensión, vivimos horas de zozobra y angustias. Damián Gallardo Martínez, activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue detenido en 2013 en Oaxaca sin orden judicial, luego de participar en protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue encarcelado y torturado durante los 5 años en los que estuvo recluido en un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco. En diciembre de 2018, el Ministerio Público Federal se desistió del caso y recobró su libertad. Las disculpas son adecuadas y efectivas si van acompañadas de otras medidas estatales que atiendan las cuestiones estructurales que explican las causas y atienden las consecuencias de lo ocurrido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Fíjese que fueron localizados con vida 49 de los 51 migrantes reportados como secuestrados por grupos criminales en Matehuala, San Luis Potosí, luego de un operativo de la Guardia Nacional, confirmó el secretario de la Defensa Nacional, precisamente Luis Crescencio Sandoval. Indicó que se trata de 23 hombres, 15 mujeres, 11 menores, provenientes de Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador. Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área. ¿Perdón? No tenemos detenidos, pero sigue. Los migrantes obviamente nos darán algunos datos que nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron este cometido. Y hablando de estas historias, activistas exigieron que se revise la sentencia de un tribunal del Estado de México que condenó a 6 años de prisión a una mujer por el homicidio de su agresor sexual. La agrupación civil Nos Queremos Vivas Nesa informó que interpondrán un recurso de inconformidad luego de la resolución judicial sobre el caso de Roxana N. en un tribunal de Nezahualcóyotl, Estado de México. Por eso interpondremos el recurso de inconformidad y que se dicte una sentencia de absolución, pues esta acredita la legítima defensa y la violación sexual. En conferencia, en el Centro Nacional de Comunicación Social, Ángel Carrera, abogado de Roxana N., confirmó que ante la inconformidad de la resolución, interpondrán el recurso de apelación. Pero tendremos que agotar ese recurso para acudir con oportunidad al juicio de amparo directo, que es donde tenemos más confianza y creemos que se debe resolver favorablemente. Roxana, víctima de violación sexual y acusada de haber asesinado a su violador, dijo tener miedo por las amenazas que se han vertido en contra de ella y de su familia. Que haya sido un error defender mi vida y que yo tenga que perder a mi hijo, a mi familia, a alguna de las compañeras sea muerta, ¿no? En los peores de los casos, por esta incitación de esa familia de mi violador. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, se impuso una prisión de 6 años 2 meses y un resarcimiento económico a Roxana N. por homicidio con punibilidad atenuado por haber concurrido en exceso de legítima defensa de Sinaí N. El tribunal mexiquense añadió que ante esta sentencia, las partes pueden apelar para que en segunda instancia se confirme, modifique o revoque la resolución. Y mire, causar daño a los hijos para afectar indirectamente a su madre sigue siendo una práctica machista, más común de lo que se cree en nuestro país, al menos así lo denunciaron especialistas. En México, 8,000 mujeres son víctimas de violencia vicaria. La Ciudad de México concentra el 21% de estos casos. Las madres protectoras nos preguntamos, ¿hasta dónde llega el odio? ¿Hasta dónde llega la animadversión de un hombre? La violencia vicaria, como toda violencia machista, está basada en un odio que no tiene fin.
Durante un foro organizado por la Unión de Madres Protectoras y la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, señalaron que se debe combatir la cultura machista para evitar que las mujeres y los hijos sean víctimas de este tipo de violencia y sean separados del vínculo familiar. Se trata de una situación que forma parte de una terrible cultura basada en el concepto patriarcal de nuestra sociedad y que es tarea de todos y tarea continua y tarea de largo aliento. Indicaron que las madres y los infantes se enfrentan a maltratos y torturas físicas y emocionales por parte de sus agresores. La persona que tiene retenido o sustraído a este niño o niña también ejerce una violencia sobre él. ¿Qué tipo de violencia ejerce? Porque también tenemos asuntos en los cuales los agresores, ¿verdad?, los tienen en unas condiciones infrahumanas o incluso abusan sexualmente de ellos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La UNICEF llamó al Estado mexicano a invertir más y mejor en las niñas y niños para evitar que sean víctimas de violencia y pobreza. Niñas y niños en México sufren pobreza, abuso y abandono en sus comunidades. A lo anterior se suman los altos niveles de violencia que, de acuerdo con la UNICEF, 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido dentro de su hogar. En la presentación del informe anual 2022, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Fernando Carrera, aseguró que el país cuenta con los recursos y las instituciones para mejorar las condiciones de vida de la niñez, por lo que deben invertir en ello. Y soñamos con ese México, donde ninguna niña ni ningún niño tenga que estar huyendo producto de la violencia, tenga que estar impunemente sujeto al abuso o a la explotación, que hay una defensa de la justicia y una defensa de su dignidad. Bueno, para eso también hay un México y también hay recursos y también hay instituciones que lo pueden hacer. Entre las labores del organismo internacional destacaron iniciativas en el ámbito legislativo para erradicar la violencia infantil. UNICEF apoyó a la Alianza de Comisiones de Infancia de los Congresos locales para armonizar la prohibición del castigo corporal y estandarizar la penalización de la violencia sexual en todos los estados. Tipificar como delito el feminicidio infantil y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados. Otras de las acciones de la UNICEF fueron la atención educativa en albergues a 6,000 niñas, niños y adolescentes, acceso a saneamiento a 46,000 migrantes menores de edad y apoyo con servicios materno-infantil a 90,000 mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Paraguay cumplió con la sentencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del juicio político contra los ministros de la Corte Suprema Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea. El Congreso Nacional los acusaba de tomar decisiones arbitrarias e irracionales durante su función judicial. Se encontró al Estado responsable de vulnerar la independencia y protección judicial en perjuicio de los ministros que fueron destituidos en 2003. Las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana son la publicación de la sentencia, regularizar el régimen de jubilación como ministros de la Suprema Corte de ambas víctimas e indemnizarlas por daño material e inmaterial. Carlos Fernández Gadea murió antes de emitirse la sentencia y su viuda será quien reciba, en ese sentido, la indemnización. Y vámonos ahora al Colegio Nacional, donde se encuentra ya mi compañera Lorena Sánchez Cabrera en el concierto conmemorativo Los Compositores del Colegio Nacional con el Cuarteto Latinoamericano. Lorena, buenas noches. Adelante con tu reporte. Muy buenas noches, Nidia, Oscar, auditorio del canal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves el Aula Mayor recibió al Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas, integrado por 4 artistas mexicanos, quienes nos deleitaron con música de compositores miembros del Colegio Nacional como Carlos Chávez, Eduardo Mata y Mario Lavista. Conversamos con 2 integrantes de este cuarteto previo al concierto y nos hablaron sobre la relevancia de mantener vigente la música de estos destacados compositores ya fallecidos. Esto nos dijeron. México ha dado una producción muy importante de música de concierto a lo largo de los siglos, yo diría desde muy poco después de la conquista, incluso música precolombina,
pero mucha de esta producción no es muy conocida porque, bueno, muchos factores. A veces las ediciones son difíciles de conseguir, muchos manuscritos duermen en bibliotecas y no están fácilmente accesibles. Entonces nosotros hemos tenido siempre la inquietud de encontrar este repertorio, tocarlo, grabarlo, darlo a conocer. Comentar, Oscar, que también interpretaron música de la destacada compositora mexicana Gabriela Ortiz, quien es actualmente la única integrante representante de esta categoría de música en el Colegio Nacional y fue la encargada de coordinar vía remota esta presentación, en la que también estuvo presente el presidente del Colegio Nacional, Claudio Lobnitz. Es el reporte de este jueves, de las actividades de este jueves, Oscar. Gracias, Lore, por tu reporte. Buenas noches. Bueno, pues ahí justamente esta información. Vámonos con más. Conozca la nueva serie del canal del Poder Judicial de la Federación, Camino a la Reparación, enfocada en la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Camino a la Reparación, serie documental que narra la historia de los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia y los esfuerzos del Estado para resarcir el daño, al crear 16 curules de paz encargadas de recabar testimonios de los que en carne propia vivieron el conflicto. Personas que hablan sobre cuáles fueron los sucesos que desencadenaron toda la problemática y la importancia a nivel personal y social sobre su papel al ser elegidos como representantes de sus comunidades ante el Congreso. Fue una situación que la verdad nunca quisiéramos recordar, porque fue duro, doloroso. Hubo muchas masacres, muertes, desapariciones, desplazamientos forzados y que aún pues todavía no hemos podido esclarecer. Camino a la Reparación, martes y jueves y su repetición sábado y domingo por el canal del Poder Judicial de la Federación. Vámonos ahora a ver el siguiente trabajo especial sobre la Selección Nacional Juvenil de Fútbol, pero para ciegos, que se encuentra en un intenso entrenamiento rumbo a los Juegos Panamericanos de Colombia el próximo mes. Veamos. Adaptado se necesita un poquito de que las personas se acerquen, vean cómo funciona, que vean que tenemos la misma habilidad que cualquier deportista convencional y que incluso hasta le echamos más ganas. El tema de la difusión y promover el deporte adaptado, que se visibilice como un deporte competitivo, es algo muy importante. Ellos juegan fútbol para ciegos, también conocido como Blind Futsal o Fútbol 5 adaptado, que se practica en México desde hace más de 40 años. Cuenta con una liga nacional y 9 equipos locales. La Selección Nacional Sub-21, integrada por los mejores jugadores del país, buscará el oro en los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá, Colombia, en junio próximo. Nos sentimos en óptimas condiciones, vamos por medalla. Los Juegos Panamericanos pasados se trajo medalla de bronce y pues ese es el objetivo, ¿no? De ahí para arriba. El principal componente de este deporte es la estimulación auditiva. El balón contiene balines para reconocer dónde está. Los jugadores reciben instrucciones desde la portería para defenderla de los atacantes. En el medio campo, el entrenador grita estrategias para avanzar. Y detrás de la portería contraria hay un guía de arco para tirar a gol. Más que nada, nosotros buscamos que ellos sean independientes dentro de la cancha para que puedan serlo en su vida diaria, ¿verdad? Buscamos una máxima intensidad, una máxima exigencia. Justo la federación está trabajando en pro de que no solo este deporte, sino todos los deportes para ciegos crezca a su nivel y de igual manera pues puedan asistir a distintas competencias. Con el apoyo de familiares, amigos y autoridades, ha logrado representar a nuestro país, potencia en los deportes paralímpicos. Sin embargo, hay retos por delante. Pues está un poquito complicado porque pues se van reduciendo los presupuestos o que no entramos en planes para tal proyecto, entonces ahí está un poco complicado, pero pues en esas llegamos a tener suerte y podemos tener apoyo ahora después de Colombia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias, Jesús, por este trabajo y ya nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas noches, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.